Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos, bienvenidos a un video tutorial nuevo de Blender. En este caso es el video tutorial número 56. Vamos a ver en este video tutorial cómo tocar las configuraciones más básicas, digamos, para renderizar, cómo podemos hacer acelerar un poquito el tema del render y algunos consejos que les voy a dar a la hora de que ustedes hagan un render. Vamos a comenzar, voy a ponerme en vista de cámara. Voy a apretar 0, 0, estamos en vista de cámara. Vamos a hacer un zoom a este cubo que tenemos aquí, y si nos fijamos podemos cambiar, simplemente cambiando acá a render, ¿sí? Vamos a tener un render de este cubo, como ustedes ya habían visto en otras ocasiones. Cuando ustedes quieren hacer render de prueba o render test, es una buena opción el sacar anti-aliasing, por ejemplo, para hacer los render, y ustedes de esta forma van a ganar un poquito de velocidad al hacer el render, ¿sí? Podríamos poner, por ejemplo, una ventana en nueva ventana, ¿sí? New window, y hacer un render, ¿sí? Y si hacemos un zoom, van a ver que como no tenemos anti-aliasing, lo que tenemos son estos famosos dientes de sierra. Cuando ustedes habilitan anti-aliasing, esto se corrige, o la máquina trata de corregirlo todo lo que puede, ¿sí? Y si volvemos a hacer un render, fíjense cómo los suaviza, ¿sí? Ustedes acá tienen varios métodos para usar para tratar de calcular el anti-aliasing y hacerlo lo mejor posible. Los más recomendados aquí son Mitchell-Trevally y Cat-Mulron. Son los dos más recomendados. Gaussian cuando hacen animación, y los otros están casi en desuso. Acá abajo tiene una opción que dice Full Sample, y esto lo que hace es, si ustedes están haciendo un render de alta calidad, o sea un render final, es bueno que lo tilden y se sienten, porque aumenta exponencialmente el tema de digamos, el trabajo de anti-aliasing en el render, pero también mejora muchísimo el render. Esta opción solamente la tienen que tildar cuando ustedes están seguros de que la escena ya está toda configurada y ustedes van a sacar el render final. Esto es el render final, y ustedes van a esperar lo que tengan que esperar para que su escena salga. Si ustedes se fijan en cambiar de 16 a 5, la diferencia en realidad en el render, voy a apretar F12, es apenas notable, ¿sí? No notan un gran cambio en cuántas subdivisiones ustedes colocan acá, sobre todo en escenas tan simples como estas, ¿sí? No obstante eso, a ustedes les conviene por ahí subir las subdivisiones al máximo, en este caso, a la hora de hacer un render final. Recuerden que para render test o para acelerar entonces el trabajo, conviene quitar entonces anti-aliasing, ya que el resultado del render va a ser exactamente igual, simplemente que van a tener estos bordes, ¿sí?, que se ven con dientes de sierra, pero los materiales y todo lo demás lo van a estar viendo bien. Por otro lado, si ustedes tuvieran una animación que este cubo se moviera o algo, ustedes pueden tildar Motion Blur, y cuando tilden Motion Blur, lo que van a manejar con estos parámetros que están acá son la cantidad de muestras que ustedes quieren que les genere Motion Blur para dar el efecto de ese movimiento. El efecto de movimiento Blender lo genera tomando, por ejemplo, este cubo. Si este cubo se moviera de acá, de izquierda a derecha, en forma diagonal, como estoy señalando, ¿sí?, lo que haría, si ustedes por ejemplo ponen 1, es generar una copia, como un fantasma, de este cubo un frame atrás. Entonces haría como si fuera un fantasma de este cubo un frame atrás, y no se va a ver real. Para que se vea real la animación de movimiento o el motion blur, ustedes tienen que incrementar la cantidad de fotogramas que tienen que desplazarse esto para atrás y para adelante para dar la sensación de que esto está desenfocado. Cuantas más samples ustedes coloquen, o sea, cuantas más copias de desenfoque la máquina haga, mejor se va a ver el desenfoque. A tener en cuenta una cosa, la cantidad estas de copias que ustedes ponen
incrementa también exponencialmente los tiempos de render, ¿no? O sea, cuanto ustedes más suben esto, más render tiene que hacer la máquina. Por cada uno que colocan es un render más que hace la máquina. O sea que si ustedes pusieran acá 10, sería como que hicieran 10 veces render de este mismo cubo, ¿sí? Incrementaría 10 veces el tiempo. Esto hay que tenerlo en cuenta y ver si uno realmente lo quiere utilizar o no lo quiere utilizar. Después, acá en Shading, esto es muy útil. Si ustedes están queriendo hacer un render final, obviamente va a tener que tener todo tildado. Pero si ustedes están haciendo un render test o están probando ciertas cosas, ustedes pueden deshabilitar qué es lo que quieren que se renderice. Por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, quiero que se rendericen, pero no las texturas. Le sacan el tilde y ninguna textura se va a renderizar. O las sombras, que no se ven las sombras. O si hay Subsurface Scattering aplicado, que no se vea Subsurface Scattering. Si hay un environment encargado, que no se vea y demás. Ustedes pueden entonces tildar qué es lo que ustedes quieren sacar del render a fin de acelerar entonces ese render para hacer algún test o lo que fuera. Eso lo controlan desde acá, desde Shading. En Performance nosotros ya lo habíamos visto esto. Esta es la cantidad de procesadores que ustedes le van a asignar al render. Este es el tamaño que ustedes van a, los buckets o el tamaño con el cual ustedes van a estar renderizando. Fíjense, hagan test en sus máquinas a ver qué tamaño es el mejor para ustedes, y esto depende mucho de la máquina de ustedes y la cantidad de hilos o de procesadores que ustedes tengan en su máquina. Post-processing, esto todavía nosotros no lo vimos. Da la opción de ustedes hacer un renderizado y al mismo tiempo lo que sería un proceso de arreglar el render utilizando como si fueran nodos, pero sobre el render. Yo esto lo estoy recién ahora viendo, es algo bastante complejo, es como hacer modificaciones arriba de su render, ¿sí? En las cuales ustedes pueden tocar un montón de parámetros, ya sea la iluminación, ya sea el brillo, un montón de cosas que pueden tocar, y lo hacen como si fueran con nodos. En vez de cambiar, por decirlo de alguna forma, con los nodos un material, lo que hacen es cambiar con nodos, agregando nodos, cambian el render final. Si ustedes no tienen tildado esto, no pueden hacer el postproceso. Y lo que la máquina hace cuando ustedes habilitan el postproceso y configuran el postproceso, yo no se los voy a mostrar ahora porque de hecho no sé hacerlo, pero sí vi cómo se hace. Lo que hace la máquina es hacer el render, y una vez que termina de hacer el render, aplica el postproceso que ustedes le configuraron, ¿sí? Que mejora obviamente el render. Es como que ustedes agarraran y se llevaran su render final a Photoshop y lo arreglaran en Photoshop con capas y demás. Bueno, de la misma forma, pero sin ir a Photoshop, ustedes lo arreglan acá. Entonces con nodos, como cuando configuran un material en Cycles, ustedes configuran entonces nodos en los cuales les van aplicando brillo, le van aplicando diferentes canales para modificar ese render final. Y aplican entonces, al momento de renderizar, aplican todas estas modificaciones y se quedan con un resultado mejor que les había otorgado el render. Stamp ya lo vimos, era lo que ustedes quieren que aparezca en el render, si quieren que aparezca el tiempo, el día, el tiempo que tardó en renderizarse, el cuadro que renderizó, el nombre de la escena y demás. Esto lo que hace es colocar eso. Freestyle. Lo vi muy por arriba, no me voy a meter con este tema. Son formas de producir ciertos tipos de render especiales con estilos, donde ustedes pueden aplicar estilos al renderizado, por ejemplo, delinear los bordes y demás. No me metí con este tema, lo vi muy por encima, no sé si en algún momento lo voy a tocar. Bueno, y acá configuran la salida, ¿sí? Ustedes pueden acá elegir entonces si quieren PNG o qué formato quieren para la salida de su render. Si quieren en 16 bits o lo quieren en 8 bits, si quieren que tenga el canal alfa, RGB AA es porque va a guardar el canal alfa. Si ustedes ponen RGB no guarda el canal alfa. Si ponen RGB A es de alfa, que va a guardar el alfa. La compresión que ustedes le quieren dar entonces a la imagen esta que van a salvar. Y tengan en cuenta que cuando guarden una animación, siempre conviene guardar una animación. En mi caso, es mi opinión, siempre conviene guardar como una imagen y no nunca como un formato de video. Porque si ustedes están haciendo un render final de una animación y esa animación en renderizarse va a tardar, no sé, medio día o un día en renderizarse,
y se les llega a colgar la máquina, ustedes pierden todo. ¿Sí? Si ustedes la guardaron como AVI y están, supónganse que la animación tarda un día en renderizarse, y a mediodía se les cuelga la máquina, o se corta la luz, ustedes perdieron todo. En cambio, si ustedes la guardan como imagen a la animación lo que va a hacer es guardar por cada cuadro, por cada frame, va a guardar una imagen con un número, que después ustedes en algún programa de edición de video van a tener que componer, o sea, juntar todas esas imágenes para formar su video. Pero si ustedes se les cuelga la máquina a mediodía y va por el render 500, ustedes hasta el render 500 o hasta el frame 500, ustedes lo tienen. No perdieron todo. Entonces a ustedes les faltará renderizar, no sé, del 500 al 1500, por ejemplo. ¿Sí? Entonces empezarán del 501 al 1500 en el nuevo render que ustedes hagan, pero no perdieron todo el trabajo, ¿sí? Por lo menos hasta el render 500 lo tienen. Entonces, cuando rendericen una animación, mi consejo es que, a no ser que la animación sea algo muy sencillo y se renderice en 5, 10, 15, 20 minutos, si no es algo muy sencillo, no elijan nunca formato de video, y es preferible que elijan un formato como PNG o JPG para generar entonces esas seguidillas de imágenes que ustedes luego van a convertir en un video. Otra cosa importante es que no se olviden que cuando ustedes están haciendo un render final, dentro de este programa no existen como en V-Ray las subdivisiones, pero sí existen los samples. Cuando ustedes colocan una luz y esa luz proyecta sombras, tienen cantidad de samples para poder tocar sobre la luz, ¿sí? Por ejemplo, para mejorar la calidad de la luz, ¿sí? Fíjense, en todos los lugares donde ustedes tengan samples o samples, esto tiene que ver con la calidad. Entonces, si están generando un material y el material tiene la opción, ustedes se les habilita, por ejemplo, porque le pusieron glossiness y lo van a hacer borroso al material, y el material tiene samples, el samples que viene habilitado es por default y por defecto un número básico, como es en V-Ray, por ejemplo, que se pone casi siempre en 8. Pero es básico, eso es básico. En un render final y en un render de alta calidad, si ustedes lo dejan en 8, no pueden esperar que el render se vea bien. Si después el render le aparece con puntos negros, le aparece con problemas, le aparecen cosas raras sobre los materiales, no se extrañen, porque la cantidad de samples que tiene aplicados son pocas, no alcanzan. Entonces, en todos los lugares, presten atención ustedes en las luces, en los materiales, en todos los lugares donde ustedes vean samples, ¿sí? Ustedes pueden dejarlo de entrada con los números que vienen por default, porque es como viene configurado para que el render se haga de forma más rápida y para que ustedes hagan test y ajusten sus materiales y demás. Déjenlo así, no hay problema. Pero cuando ustedes vayan a hacer el render final, cuando dicen, ok, yo quiero un render final de esta escena, recuerden que esos samples ustedes los tienen que ir subiendo y tienen que ir probando. Y cuando vayan probando, pueden probar, por ejemplo, lo que pueden hacer es habilitar, si ustedes están renderizando, por ejemplo, esta caja acá, si ustedes se fijan, cuando se hace el render se hace, voy a moverlo esto, fíjense que si yo hago esto, el render se hace completo, ¿no? Se hace de toda la pantalla. Ustedes pueden hacer acá, voy a apretar 0 de vuelta, ustedes si están en la vista de cámara, lo que pueden hacer es poner border acá. Cuando tildan border, lo único que le están diciendo a la máquina, fíjense que acá se salió lo que era render, ahora se ve la escena y no se ve más como si fuera un render, y solo renderiza lo que está dentro del cuadro de la cámara, ¿sí? O sea, lo único que se está renderizando en este momento es lo que está dentro del cuadro de la cámara, porque yo tildé border, ¿sí? Si apretan Shift B, se les pone como para hacer un render región y ustedes pueden seleccionar una región, ¿sí? Estoy haciendo clic con el botón izquierdo y me estoy desplazando y estoy seleccionando solo la región que quiero renderizar. Fíjense que al apretar Shift B, el único que me está renderizando es esto que está acá, ¿sí? O sea, tengo la opción de poner border y hacer un render solamente entonces de lo que está encuadrado en mi cámara, o tengo la posibilidad de hacer Shift B y hacer un render entonces de una región. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve que si ustedes hicieron render test, ya tienen toda su escena realizada con render test y le parece que a ustedes está todo bien, ustedes ahora pueden ir a agarrar, empezar a subir los samples de todos los lugares, de las luces, de los materiales, de todos los lugares, y en vez de venir a hacer render completos de la escena, hacer render región de pequeñas zonas para ver si ese material con la cantidad de samples que ustedes le aplicaron queda bien. Antes de que hagan el render final, porque si ustedes hacen el render final y el render final les tardó 2 horas, van a decir, uy, me quedó el vidrio mal, mirá todos los puntitos que me quedaron del vidrio, me olvidé de subir los samples al vidrio y ahora tengo que hacer otra vez 2 horas. Entonces,
comprueben material por material, sobre todo los materiales que tienen aplicado glossiness, comprueben cómo se ven estos materiales, comprueben si las sombras salieron duras, salieron borrosas, qué calidad le pusieron a las sombras, ¿sí? Comprueben todas estas cosas antes de hacer el render final, porque si no van a demorar 3 veces lo que tendrían que demorar, ¿sí? Bueno, creo que eso cubre la mayoría de las cosas que les quería mostrar y digamos, o decir antes de ejecutar un render. Esto es válido tanto para Cycles como para el render de Blender, ¿sí? O sea, estos consejos que yo les doy son válidos para ambos. También pueden hacer un render final con una calidad más chica, también es otro buen consejo. Si ustedes tienen van a tener una calidad alta como 1920 por 1080, ni siquiera en 50, háganlo en menos, háganlo en 25 o en 30, hagan un render final en esa calidad, ¿sí? Y mírenlo, fíjense si se ve bien, y si se ve bien, recién ahí súbanlo al 100% y hagan el render final de los píxeles que ustedes realmente piensan tirar su render, ¿sí? Para que no pierdan tanto tiempo y realmente vean que todo les quede como corresponde a la hora de que ustedes esperan 1 hora o 2 horas que un render termine, ¿correcto? Eso es lo que les puedo dar de consejo sobre el render por el momento. Nos vemos, espero que les sirva y que les sea útil. Fue muy teórico este video, lamento, pero bueno, no había otra cosa para hacer, ¿sí? Yo quería que recordaran todos estos tips que son muy importantes y que uno a veces olvida, y eso les hace perder demasiado tiempo a la hora de renderizar. Nos vemos en una próxima lección. Como siempre, si pueden comentar, se los voy a agradecer, o dejar un clic en me gustó, y hasta la próxima. Chau, chau, gracias.